Bien, ahora sí, de manera oficial, buenas noches, bienvenidos a esta clase del día 28 de julio. Les comento que esta presente clase está siendo grabada, luego la voy a compartir por los medios que ya ustedes conocen. Se los hago ver para que tengan conocimiento de el proceso, ¿verdad? Ah, vamos a continuar con lo que era, déjenme un segundo, voy a compartir. Perfecto. Acá está. Vamos a continuar hablando sobre las bases históricas de lo que es el acuerdo del GATT y, bueno, de lo que es la Organización Mundial del Comercio y lo que esto representa como sistema multilateral del comercio o de la economía del comercio mundial. Quisiera saber cómo van organizados al momento con respecto a la tarea grupal que se les ha encomendado. Quisiera saber si todo está en orden, todo va bien, ya están organizados los grupos, si han entendido el desarrollo de cómo van a, perdón, si han entendido el contenido de lo que van a desarrollar, eh, no sé, cualquier cosa que pudiera, digamos, generarles dudas, pues aprovechemos de saberlo ahorita. No sé si alguien tiene alguna problemática, alguna duda, alguna queja, qué sé yo. Veamos, por aquí tenemos a Leonard. ¿Cómo no? Díganos, por favor. Licenciado, con respecto a la tarea, Sí, no sé si esta se vendría siendo más que todo tipo línea de tiempo o algo así, de irlos comparando cada uno de los personajes, ¿verdad? Que ha colocado ahí usted para investigar. claro. No sé si es como seguir como una línea de tiempo en este sentido. Sí, en efecto, fíjese que ya una de sus compañeras, si mal no recuerdo, hizo la misma pregunta y yo le respondía de que sí, no hay ningún problema, lo pueden hacer como línea de tiempo. De hecho, es una forma muy práctica para, digamos, concretizar el conocimiento de cada uno de estos personajes. Por primero averiguar quiénes son, qué hicieron y luego cuándo lo hicieron. Y ahí aplica lo que usted dice, Leonel, lo puede aplicar en una línea de tiempo. Eso Sí, sí, porque estaba ajá, viendo ahí con la cuestión de Churchill, si mal no recuerdo, o Winston sí, no, para no Winston equivocarme Churchill, con el apellido. sí, Que bastante buena la historia, sinceramente, de que cómo llegó, ¿verdad? Al poder prácticamente, que lo eligieron y las cosas que llegó a hacer, pues, sinceramente. sí. Tomando en cuenta que sus bases no fueron tan buenas, cometió muchos errores y es como que increíble la manera como en el caso muy particular de este personaje todo se dio vuelta, todo se dio vuelta en su momento, pero Aunque hasta cierto punto el representar de que este fue el primero que le metió fuerza, pues, a la cuestión esta contra Hitler, prácticamente, fue algo bastante interesante, sinceramente, de ver. así es. En la clase, cuando hablamos sobre esta tarea, mencionábamos nosotros cómo el hecho de la toma de decisiones o la toma de acciones o incluso todo lo contrario, el solo hecho de no hacer nada puede llegar a modificar nuestro futuro. Y esto estamos hablando en términos mundiales, pero déjeme decirle que esto no solo aplica en términos mundiales, sino que esto también aplica a nivel personal, de forma individual en cada uno de ustedes. Una sola decisión que hayan hecho durante el día, definitivamente que esta desvió, desvió completamente su línea de tiempo y lo ha sobrepuesto a esta hora de la noche en algún lugar, en alguna circunstancia o con alguna disponibilidad o falta de disponibilidad de algo, todo basado en esa decisión o sobre esa acción o sobre esa falta de acción que usted hizo o no haya hecho
digamos, en la temprano, digamos, hablando de manera individual y temporalmente actual, hoy, en este momento, o en la cuestión de hace un par de horas. Entonces eso mismo lo aplicamos a la historia y nos llegamos a preguntar qué hubiese pasado si Adolfo Hitler hubiese logrado la conquista, si él hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes seríamos nosotros? Lo más probable es que seríamos los mismos, pero nuestra forma de vida tal vez variaría un poco. Lo digo en el sentido de que nosotros como país chiquito, en una economía relativamente pues pequeña, no causamos como que peso a la balanza, ni ya sea ni para la derecha, ni ya sea para la izquierda. Es decir, nuestro entorno se basa en nuestro quehacer diario, en las planificaciones gubernamentales, dependiendo del oficialismo en turno. Actualmente el oficialismo que está en turno, pues a mi parecer está haciendo un buen trabajo. Hay ciertas críticas que yo tengo al caso, pero bueno, nada es perfecto. Sin embargo, no somos una potencia, es decir, países como México, por ejemplo, hubiese en su momento pues tenido un desarrollo totalmente diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Estamos hablando de no solamente de decisiones, no solamente de guerras, sino que también hablamos de políticas. Y déjeme decirle que México en su momento, en su historia, también tiene su bandera roja, también tiene su lado comunista. Y bueno, en sus conflictos internos, ellos con los recursos que tienen, pues es posible que hubiesen podido llegar a ser potencia mundial. Es posible que a ellos sí les hubiese afectado el hecho de que Adolfo Hitler hubiese ganado, ¿verdad? Por ejemplo, el poderío que Estados Unidos lo es ahora, posiblemente México lo tendría. No sabría yo decirlo, o sea, eso también tiene que ver mucho con cuestiones culturales, esto tiene mucho que ver también con el desarrollo de la nación, ¿verdad? Porque muchos recursos puede tener, muchas riquezas puede tener, sin embargo, hay algo que carcome siempre la economía y esto no voy a cansar de decirlo, siempre ha sido la corrupción política. Tal es el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil es un país rico en recursos, todo tipo de recursos, pero también hay pobreza. Y no solo pobreza, sino que hay unos niveles de violencia tan exagerados que uno se asusta. El nivel de violencia y delincuencia que hay en ese país, pues es considerado una de las tasas más altas del mundo, sumado a que el número de habitantes está tasado también a su espacio geográfico y aún así viene siendo una tasa muy alta de violencia y de delincuencia. Eh, Vámonos a otro lado, Estados Unidos, aunque sea una potencia, no podemos decir, Estados Unidos es el paraíso. Definitivamente que no, porque también ellos poseen violencia. A nivel cultural, muy diferente a nosotros, muy diferente a Brasil, muy diferente a Francia, pero en la mayoría de países tiene este tipo de serie de vicios, ¿verdad? En el desarrollo de cada una de las naciones tiene mucho que ver la parte estructurada de su historia, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces, nosotros como país tenemos un retraso en desarrollo extremadamente alto, que fue herencia de lo que nos ha dejado una serie de eventos como lo es el conflicto armado, las pandillas, luego el alto nivel de corrupción político, y no es hasta ahora que ya estamos viendo un poco la luz, pero aún así, ¿verdad? Todavía nos falta mucho que recorrer. Así que al caso, Leonard, sí pueden aplicar la línea de tiempo. De hecho, es muy necesario que la apliquen porque sin eso ustedes no van a poder, sí van a poder entender de quién están hablando y qué actividades hicieron, pero recordemos que lo que se trata es de poner a estos personajes y entrelazar a la temática que estamos viendo, que en este caso en su pantalla vamos a continuar con la segunda parte con la segunda parte de la introducción de la historia del GATT y
ahí pues podemos ver una serie de sucesos y la creación de instituciones, la creación de programas como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, que vinieron a amplificar el desarrollo y a darle mayor poderío a lo que es Estados Unidos y todas sus políticas, ¿verdad? Sobre todo el poder que su moneda tiene a nivel mundial. En la actualidad es un tema de debate, ¿verdad? Recordemos que las alianzas que se forman también vienen a ser situaciones que en su momento pues, se vuelven un poco conflictivas para el desarrollo de la política internacional de Estados Unidos y en relación a su moneda. Tal cual puedo mencionar que es el BRICS, que es la unión de estos países, ¿verdad? Brasil, China, entre otros, que se vuelven como un bloque, pero más que un bloque, es una alianza. No se le puede llamar que es un bloque económico, al menos no todavía, no está determinado. Y aunque hasta hace poco se ha empezado a hablar sobre eso, déjeme decirle que eso es mucho más antiguo, ¿verdad? Ya tiene un par de años atrás y lo que se ha hecho pues ahora es como cimentarlo, ¿verdad? Como darle mayor fuerza. Entonces, sumado a eso, sumado a la guerra de Rusia con Ucrania, son una serie de situaciones en la cual pues la máxima potencia mundial se ha venido a ver en conflictos y quiera o no, nos afecta a nosotros en el sentido de que nosotros no somos potencia, pero sí somos un país consumidor. Entonces, cuando usted sale a la calle a su consumo diario, sea lo que sea que usted consume, esto usted lo llega a percibir. Esto le llega a percibir ya sea en el combustible de su vehículo, ya sea en la alacena, en la compra de supermercado, sea quincenal, semanal o mensual, en toda esta serie de situaciones, ¿verdad? Uno lo llega a percibir. O sea, el bolsillo es tan perceptible que puede entenderse cómo la presión externa está afectando, y esto pues tiene mucho que ver también con el rebote del crecimiento económico post-pandémico, sumado a la guerra y una serie de temas más. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, pareciera que estamos haciendo una sola mezcolanza de temas, de guerra, de economía, de potencias. A la larga, esa es la sopa económica mundial. Es decir, es el gran sopón que está servido donde tiene legumbres, donde tiene verduras, tiene carne, le han echado hueso, le han echado condimentos. Esa serie de ingredientes es la que se convierte en esa sopa económica mundial. A veces está fría, a veces está caliente. Una sopa caliente es muy rica, ¿verdad? Una sopa fría no lo recomiendo, pero una sopa hirviendo tampoco. ¿A qué me quiero referir con esta metáfora de la temperatura de la sopa? Que la economía no debe de estar ni muy fría ni muy caliente. Tiene que ser adecuada para poderse, bueno, en este caso consumir, ¿verdad? En el aspecto de no afectar, ¿verdad? Las economías, llámesele de potencias o llámesele las economías emergentes, en el cual pues nosotros estamos considerados como tales, ¿verdad? Al menos ya podemos estar contentos de que se ha dejado de utilizar el mal término o el término mal llamado, ¿cómo nos llamaban? Tercermundistas. Entonces, que en nuestro caso creo que ni a cuartos llegábamos, pero bueno, al menos ese término se ha ya limitado a usarse. Entonces, ahora somos parte de las economías emergentes. Lo curioso es de que como el desarrollo económico mundial no es estático, por más que avancemos, cuando ya estamos donde queremos estar, las demás que ya eran adelantadas, pues están mucho más adelantadas a nosotros, ¿verdad? Es un teorema muy difícil de poder desarrollar porque, bueno, eso es lo que nos ha tocado, ¿verdad? La falta de recursos, la falta de competitividad, muchas veces, pues, tiene un precio y es un precio muy alto. La verdad es que al final pues nos llega a anteponer nada más como consumidores. Decía por ahí un amigo siempre que hablamos de temas así entre nosotros, temas fumados,
cuando hablamos de temas fumados. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando hablamos temas profundos, ¿verdad? De economía mundial y de los impactos y todo. Entonces, llegábamos siempre a determinar de que nosotros veníamos siendo como el ganado, veníamos siendo como el grupo de ovejas que nos sacan a pastar, nos dan de comer, nos cuidan, nos pastorean, nos alimentan, pero al mismo tiempo nos sacan la leche o nos quitan la lana, ¿verdad? Entonces siempre veníamos a hablar de eso. Coloquialmente, en un sentido ya fuera de la realidad y siempre pensado en algo metafórico, pues es lo que realmente sucede, ¿verdad? Nosotros no tenemos como que el mayor voz y voto allá en las Naciones Unidas de decir, El Salvador presente, ¿va? Como que está hablando Corea del Sur, o como que está hablando China, o como que está hablando otra potencia. Entonces, sí es muy difícil, ¿verdad? Llegar a esos niveles. Pero ¿cómo es que llegamos a esto? Insisto, vamos a hacer como que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba hipotética, le vamos a llamar así, pero fundamentada en una realidad actual. En su pantalla tenemos, esto ya lo explicamos la vez pasada, no, pues faltan unas láminas que presentar, pero lo que quiero es que veamos qué fue lo que pasó allá posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y luego vamos a ponernos acá en hacer un ejercicio mental y sí voy a querer que ustedes me colaboren y vamos a trabajar un poco en el futuro de nuestro país en todos los términos posibles, no solamente económico. Allá por 1944, cuando ya se cimentan las bases, después que se hacen los acuerdos de Bretton Woods, se dicen, bueno, señores, aquí hay dos propuestas, esta propuesta ganó y esta propuesta da como resultado la creación de un acuerdo multilateral, el GATT de 1947. Al mismo tiempo, pues, se crea el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo, pues, se crea también el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que pues, actualmente es el Banco Mundial, y se intenta crear la OMC, pero bajo el nombre de la OIC, que era la Organización Internacional del Comercio, lo cual pues no cuajó, no se pudo, no se llegó a un acuerdo. Solo dijeron, bueno, quedémonos con el acuerdo y luego tras una serie de rondas, a la octava ronda, perdón, se da el famoso acuerdo de Marrakech y ahí se fundamenta la Organización Mundial del Comercio y se dice, bueno, a partir de hoy, 1994, vamos a dar creación a lo que en aquel entonces habíamos determinado que iba a ser la Organización Internacional del Comercio, pues ahora va a ser la Organización Mundial del Comercio y así como iniciamos en 1995 con esta institución de carácter mundial y organizando, ordenando, controlando lo que es el sistema multilateral del comercio mundial. Pero, ¿será que habían inventado la rueda? Históricamente no. Históricamente como seres humanos hemos tenido altibajos, ¿verdad? Altibajos. De hecho, lo que sucedió fue la Segunda Guerra. La Segunda Guerra ya había pasado la Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial era la primera y única, no habían existido. No, si nosotros venimos de una serie de conflictos desde el principio de los tiempos. Yo creo que los neandertales se agarraban a pedradas entre ellos por territorios, por comida, qué sé yo. Entonces, es nato, está en nuestra naturaleza el ser autodestructivos. Y todo por poderío, todo por territorialismo. Y es aquí donde vamos a entrar a hacer este caso hipotético. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se da? No estamos alejando de la realidad, siempre estamos hablando de la fundación en este caso, de la fundación del GATT, y ahora vamos a hacer la fundación de acuerdos. Quiero llegar a un ejercicio. Actualmente se está viviendo en nuestro país, gracias al régimen de excepción que ha sido perenne, y se le ha dado duro, ¿verdad?, a estos grupos terroristas que nos aterrorizaron durante mucho tiempo. Entonces, al parecer,
al parecer nosotros teníamos nuestra propia guerra interna. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Tampoco acá tampoco acá se está se está inventando la rueda en este tema. Nosotros veníamos de una estructura social muy deteriorada, de una estructura social bastante nefasta, llena de delincuencia e inseguridad, donde, bueno, a esta hora de la noche usted había lugares que no podía salir, mucho menos entrar si no era de la zona, porque bueno, ahí estaban esperando y entraba y ya no salía. Entonces, para ello se crea un control, se crea un marco normativo autoritario. Entonces yo pregunto, y por favor siéntanse en libertad, ¿está de acuerdo usted cómo es que se ha venido dando de forma autoritaria la imposición de este régimen de excepción o no? No vamos a hablar aquí de tintes políticos, no vamos a hablar aquí de apoyo o no a las pandillas, no, nada que ver, no. Estamos hablando aquí de la idea en sí. No vamos a ni siquiera mencionar nombres porque no es el punto, no nos queremos meter en ese tipo de líos. Queremos usar ese ejemplo, voy a usar ese ejemplo, lo vamos a poner a aquello que sucedió allá en 1944. Y por acá ya vi que pasó la primera respuesta. Hola, Bueno, hola, Lick. tenemos dos. No, y uno dice sí. Sí, escucho. Hola, Lick. Bueno, en mi opinión, tal como usted dice, ¿verdad? Sin entrar en tintes políticos ni nada, eh, creo que a lo largo, después de la guerra en la que estuvo sometido el país, creo que los acuerdos de paz, yo igual cuando me leían allá en bachillerato, eso siempre lo vi como que solo fue algo no muy de corazón para querer cambiar el rumbo del país. Muy ¿Verdad? bien. Porque no se vio la metodología, al contrario, empezaron a imponernos, a venderse lo que es, como que le llaman, a privatizar. Sin embargo, ha sido como que, o sea, aplicar la constitución en base a eso, no sé si es la mejor idea o no, pero ahorita y hasta ahorita ha funcionado. Y me consta en el sentido, y no sé si los demás compañeros, o sea, tendrán su opinión, pero hay varios sectores, hay varios compañeros, tanto de trabajo y de familias que conozco, vecinos, que no podían llegar a ciertas zonas, que allá los habían salpequeado y todo. Ahora, pues gracias a Dios se han vuelto a reencontrar después de tanto tiempo con la familia o algo, porque ninguno de los dos podía visitarse. Muy bien. Entonces, esa guerra y todo siempre continuó, al parecer, ¿bajo qué término? Pues esa es la gran interrogante siempre, vea. Los acuerdos de paz, cómo fueron, por qué, causa, motivo, razón, circunstancia, a qué se debió. Ahora vemos ya por la tecnología lo que está pasando o lo que está suministrando Estados Unidos a Ucrania, vea, con tantos miles de millones para la guerra. Igual acá en la guerra, pues abastecieron de armas. Sí, es bien profundo, la verdad que creo que me quedo corto con la opinión, pero hasta el momento puedo decir que sí, dando fe en algunas causas que lo que han implementado ahorita está funcionando. Puede ser siempre, como todo proceso, como todo algo que se implementa, va a tener su pro y contra y van a haber situaciones, vea, que están fuera del alcance o que se salen, pero hasta ahorita se puede decir que sí, que sí está funcionando. No se sabe si es la mejor estrategia, pero a muchos les ha beneficiado. Así es. Muy bien, gracias Eric por su participación. Ya vamos a ir con ustedes y luego con Leonard. Hacemos una retroalimentación de este tipo de políticas. Claro, en mi criterio personal, sí vamos por el buen camino, pero esto está generando muchas molestias. Y no solo molestias, también ha habido atropellos. Es decir, por mi parte no comprobable, ¿verdad? Pero por las cosas que uno escucha, ha habido una serie de atropellos a personas que realmente eran inocentes. Entonces, esto lo vuelve autoritario, esto lo vuelve hasta cierta manera incómodo. Pero venimos de una destrucción y estamos ahorita en una construcción. Se necesita para poder construir financiamiento. Se necesita para poder construir confianza, apoyo,
se necesita también de nuestra parte poner de nuestra parte, en el sentido, lo vamos a decir de manera individual, ¿cómo yo puedo colaborar? Bueno, si yo antes manipulaba mi declaración de renta, no lo voy a hacer porque ahora el gobierno sí necesita de los recursos para poder mitigar ese tipo de problemas o salir de esta línea que se ha metido. Es decir, en un todo completamente, pues también todos nos volvemos parte de esta solución. Entonces, vamos, digamos, en cierta manera, con los cambios que se sometieron allá por 1994, ahora lo estamos haciendo de una manera micro, no es económico, sino que es una cuestión cultural, pero esto se está transformando. Y de verdad que ahorita hay un solo desorden, ¿verdad? Y pues ese es el camino que vamos. Henry, y después vamos con Leonard, por favor. Ok, Lick. Bueno, yo hablo un poco de lo que ha sido la experiencia desde la guerra. Yo creo que muchos de los que estamos acá no sabemos de la situación que fue la guerra, pero por ejemplo, desde allí yo sentí que ya era una situación complicada, desde que le metían fuego digamos, al transporte. En ese tiempo se movía bastante el azúcar en rastra y estos eran a veces interceptados y quemados y a veces bajados y asesinados los motoristas y qué sé yo, aparte de los buses, un montón de gente, pero vaya, pero digamos, eso fue parte de una situación, pero a veces uno estaba en la casa y digo esto porque yo vengo de una familia militar, pero también dentro de mi familia hubieron gente del otro bando. Y así era claro que, o sea, la misma situación que se vivió en la guerra, se vivía en este mismo caso, pues, porque ya en la situación de la situación de las pandillas, a mí, tanto como desaparecieron y mataron a un hermano, también tengo un familiar que está preso por el régimen porque indirectamente incumplió, fue cómplice o fue utilizado y que ahora pues lastimosamente tiene que pagar un crimen o digámoslo así, una situación de que fue pues colaborador indirectamente, pues, o sea, ahora hablamos de ser taxista y dicen ahora ya eso les complica, pero en lo personal, esto de una u otra forma venía deteniendo la parte económica del país. Usted no empezaba a poner una venta de fresco porque ya le empezaban a caer allí y exigiéndole no de la mejor manera. Entonces en la guerra igual, si usted no era de nadie, pero allá le llegaban a poner la mano blanca a la puerta y tenía que salir huyendo porque era una situación que si usted no salía con su familia, y digo esto pues porque muchos desconocen eso, pero allá tocaba ir uno con una rama detrás de la familia por no dejando huellas para que nadie lo fuera a encontrar en la calle. O sea, el éxodo siempre existió tanto en la guerra, por un bando o por el otro, y tanto acá ahora en la cuestión de las pandillas. Entonces, yo en lo personal sí estoy de acuerdo. Para mí nunca tuvo que haberse quitado la guardia como tal. Quizás la hubieran regido un poquito más, pero yo siento que antes había respeto y lo digo, nunca, yo pregunto, alguien ni siquiera sabe de la recogebolos, que existía una camioneta que le andaba levantando, alguien sí, y Yo sí me mucho, acuerdo de eso por mi ¿va? hermano mayor, que incluso en la cancha que vivíamos en Armenia, cuando estaban jugando baloncesto de la guardia y salían todos como que habían fumigado, ¿no? Como que No, eran hormigas locas a esconderse exa- porque se habían barrido de lo que le exactamente. estaban holgazaneando. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? O sea, había un respeto y no había un encarcelamiento masivo. Usted se iba a echar 3 días y allá bañado en agua helada y a los 3 días salía. Pagaban una fianza así medio baratiera, digamos, pero pasaba esa situación. Y les digo, la recoge bolo era una camioneta café que si a usted ya lo miraban con ya medio tirado ahí o durmiendo, descansando, miren ahora, hay un montón de motociclistas que dormido viene ahí. Entonces, todas esas situaciones antes mostraban un respeto al país. Entonces, para mí, pues, está genial. La verdad que la cultura del salvadoreño es a fuerza. Si no, miren la cultura de la basura y todo eso, pues hasta que imponen multas o hasta que imponen sanciones en la gestión de tránsito, hacemos caso. Pero mientras, no entendemos. Así que yo, de mi parte, la forma como lo están haciendo está bien. Que le digo que en toda guerra van a pagar inocentes, pero también morían inocentes que por dormirse en el bus y estaban en otro lugar terminaban muriendo, los mataban y los mataban con lujo de barbarie. Entonces,
al final yo estoy de acuerdo. Se nos fue el licenciado. Excelente, Henry, como diputado. No, hombre, Con bien, todo, bien, no, bien hombre, yuca, no, pero es bien cierto, Henry, de es verdad que que hay sí, varias cosas, o sea, incluso hasta chiviando. Mi hermano exacto, casi lo iban a pescar porque a varios bichos raros y, o sea, se salvó porque en el momento parece que una vecina lo logró, como que veniste, como que era su hijo, ahí lo llevó a mi mamá, pero sí te exacto. hacían ver ese tipo de situación y ya no se diga ahorita, pues hay varias No, cosas. sí, Y lo sí, la que sigue, Guardia como Nacional. dice el compañero ahí, lo que sigue, pues tocaría meterle más a la educación y enfocarse en cambiar, realizar nuevas estrategias de educación, implementar, hacer. Yo siempre sigo insistiendo y cuando lo puedo lo comunico de que desde sexto grado les deberían leer la Constitución a los hipotes y ciertas leyes que tienen derecho y qué les va a ocurrir si se meten a esto y lo otro. Digo yo, podría ser otra Antes de las también, alternativas, va. antes también estábamos más rígidos porque la mayoría de los soldados que estaban habían ido a la famosa Escuela de las Américas, según lo que tengo entendido, y que, Ah, va. uy, ahí se formaban, pero de verdad. Sí, Lo sí, es otro que, que claro. los escuadrones de la muerte, la famosa sombra. Sombra Negra, que se dio Ujú. tanto a saber qué habrá pasado, pero Aquí, según lo que, aquí en Planes de Renderos, el escuadrón de la muerte se vino a hacer pedazos a unas personas que estaban por acá. pues De para las últimas. de lo El que Escuadrón de quedaba. la Muerte, Sí, el Escuadrón de la Muerte no existió hace poco, el Escuadrón de la Muerte fue solo en los 80. por Existió la eso, Sombra Negra después. Ajá, por que fue eso. la que vino a opacar, va, a querer darle matacán a todo eso. Historias que no van a saber estos hipotes. Otra Ay, historia. Mi hija el, no sabe de eso, el general Martínez, viejo, aún así. el Pero que le cortó, el se que le las cortó manos a los la que le mano al hijo. robaban, a los que No, el que le robaban. cortó la mano al propio hijo de Sí, Castillo, esa historia. solo por Son robarse un historias. reloj, tengo entendido. Ah, es que, huevo, y Aymara, que aún así no puedes dejar nada, dejar el celular a un lado en una tienda, Un aún en la ratito, universidad, y siempre te lo van a quitar. O sea, la un cultura, ratito como te decía Henry. descuidas, Ajá, un como decía ratito que Henry. te descuidas de las cosas. Mira, un Ya está, amigo Es mío, ya está cultura. por listo ahí venir con todo. Ya dormido está, aquí estábamos entreteniendo nosotros, monólogo, monólogo. Y No, con está lo que bien. usted dice, ya rato me vino a la mente de lo que vengo escuchando de las otras clases, de que si el norte fuera el sur, desde aquel día me vengo acordando de la canción de Ricardo Arjona. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor, ¿vea? Fíjese que ¿Quién no está muy sabe? alejado, sí. Ajá. Sí, no está muy alejado, es cierto. Me disculpo con ustedes, la misma tormenta hace que pierda la conexión, pero aquí estamos de nuevo. Bien, déjenme ver, ok. Lick, otra Sí, pregunta, perdón que yo estoy ahí, estábamos hablando con Henry y di otra opinión dentro de lo que estábamos también con Leonard. claro. Hay un compañero que ahí puso o sea, después de esto que hay, vea, no se sabe qué va a hacer el gobierno o los que vayan a gobernar dentro de un año. Pero qué tan viable sería, porque pienso yo que, o sea, ahorita están combatiendo, pero, o sea, el país, la familia necesita educación. Aunque es bien contradictorio, porque los padres antes que no eran tan preparados, educaban bien a sus hijos, eran de bien, ¿verdad? Y ahora hay padres así preparados, pero hay un poco, que no sé si la tecnología, falta de atención o qué sé yo, otros factores. Y no, vea, eso porque se ve en ciertos mensajes, pero la educación tendrá el fundamento de que ya necesita un cambio, les decía yo, quizás de sexto grado, empezarles a los jóvenes a leer la Constitución, cuáles son los derechos, deberes, El porque ma- por lo menos yo lo vi, vea, hoy no sé, yo le pregunto a mi hija y no me comenta nada de eso. yo siento Pero que el digo yo, o mayor sea, y así hay otras problema, leyes, y así hay otras leyes, otros derechos de la niñez, y en fin, no sé si estoy yo fumando mal, ¿verdad? Pero No, si eso yo, vendría a beneficiar tecnológicamente y otras situaciones, pues porque hay o sea, la educación creo que ha quedado un poco. el mayor yo, problema que ha existido ahorita es desde que implementaron la bendita lepina, viejo. Desde que no, no, implementaron la lepina y que Ah, después tiene su, no, la no, no, no. famosa no, cuestión Yo, no, esta eso de está yo la no era bien, de los culpo, niños de cristal y sí, todo eso. no, yo no no, pero es culpo que, la A ley. mí ahí sí, no mucho. No, no, yo no culpo uno la de ley. Yo les padre, voy a decir Yo digo algo. que los derechos humanos.
Ajá, no, Ajá. puede hacer eso, pero yo no culpo la ley porque yo les voy a decir algo. Yo creo que antes los papás hacían abuso del trabajo infantil. Muchos Sí. papás llevaban a sus hijos y les tocaba que hacer su tarea de rozar caña de 12 brazadas y eso, todo ese dinero, no era, el niño dejaba de estudiar por ir a ayudarle a la familia. Entonces, ¿qué pasaba? No te quedaba chance tampoco de que Y eres- anduvieras en la calle vagando porque ahí estaba tu papá con vos ajá. exigiéndote que te echaras esa brazada de rozar Aprende el caña, ¿no? oficio, te decían, aprende el oficio, que Exacto. para qué vas a estudiar, no te voy a mandar a estudiar, mejor aprende, aquí te necesito. Por lo menos Aprende y así no alcancé a te vas a escuchar morir de hambre más adelante. Sin cosas embargo, así. lo que ha pasado ahora es que por sobreproteger tanto al niño, se le olvidan los valores. ¿Quién se acuerda antes de sociales y cívica en esas materias? Entonces, todas esas cosas te las Poco. enseñaban. Y ahora nada, pues se nos Mi olvida. Hoy nos respeto. meten mucha otra cultura, pero antes idioma nacional, que era una gran cosa donde te explicaban eh, parte El de la punto, historia de El coma, Salvador, sí, nuestra cultura. exacto. Ajá, Correcto. hay un montón de cosas, pero sí, incluso hasta para la lectura, el idioma, Así el es. lenguaje, y punto y coma, no, o sea, yo había regañado a mi hija en eso porque lo lee, o sea, como que fuera banda de corrido. O Claro. sea, pausa, pues hay varios factores que influyen, pero eso, quiera si no, a la larga trajo consecuencias al país y que sigue teniendo. Es un cambio que ahorita los que estamos así medio que sazones maduros, medio viejos, nos toca tratar de ver con esto que está haciendo el gobierno, ver si uno puede alcanzar a educar Yo bastante solo a puedo los decir jóvenes. que si no me hubieran leñateado y no me hubieran hecho ver las cosas como tal, no fuera la persona que fuera ahora. Y Pues ahí si te le está. apuesto que hubiera sido en Alcahueto, que a ver en qué cosas anduviera. No, pero yo o sea, a mi mamá hasta así le digo, pues por tantos jalones que me dio para que estuviera quieto, me dejó pelón, le digo yo. Porque sí, mi mamá también, o sea, es más, mi mamá andaba un su palo de bambú que en el piso, en la calle, lo tocaba así como que a gritarnos. Si no llegábamos en los segundos, era seguro castigo. ¿Va? Ahora, pues hoy no, ¿va? Pero cuesta un poco. Pues está bien, caballeros. Vamos a darle espacio a la señorita Carla Estrada, que ella quiere dar su opinión también. No sé. Hola Lick, buenas noches. Estaba también escuchando y parte de la problemática básicamente en todas las sociedades ha sido por el interés personal de cada dirigente. Lastimosamente, cuando llegan al poder, se olvidan radicalmente de qué es lo que en realidad es lo que los llevó hasta ahí. Porque si no fuera así, pues no existiera ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. No existieran tantas guerras, un pronunciamiento bastante fuerte en todos los países por tratar de que se les escuche. Y parte de lo que mencionaban los compañeros es totalmente de acuerdo, porque, bueno, a la mayoría, bueno, en mi caso, pues nos tocó pues ser un poco responsables hasta cierto punto antes de tiempo, por el hecho de que habían quizás otras personitas más pequeñas y nuestros papás pues trabajaban de sol a sol y entonces a los más grandes pues nos tocaba como ser papás a una corta edad que posiblemente no nos correspondía. Entonces esa parte fue la que ayudó bastante a ser responsable, ¿verdad? Entonces a muchos de los que pues hoy por hoy estamos acá, pues también nos ha tocado así, también ser responsables antes de tiempo. Y eso nos orienta a los que ya tenemos hijos a no hacerlos de la misma manera, pero siempre encaminarlos a eso. Entonces, este régimen pues es bastante diferente a, a los que yo conocía, a los que he tenido la oportunidad de leer, en lo que existe en otros países, y pues es una medida que en realidad hasta hoy ha funcionado y que en realidad espero que siga porque ha dado muchos buenos, muy buenos frutos, la verdad. Muy buenos resultados, correcto. Así es, Carla Alejandra. En efecto, tal como usted lo ha dicho y tal como sus compañeros lo han dicho,
reuniendo cada uno de esos ingredientes que todos han mencionado, lo podemos sintetizar en una sola palabra: estructural. Estructural en el sentido de nuestra cultura, estructural en el sentido de nuestra educación, estructural en el sentido de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, y esa serie de situaciones que le dan forma a eso que nosotros hacemos. Es decir, retomando todo aquello que pasó en el siglo a mediados del siglo pasado, nosotros lo estamos viviendo actualmente de una forma en nación, de una forma de nación. Esto, bueno, la verdad que no nos favorece, dice cierto grupo de la sociedad. Perdónenme, pero yo no vivía del Estado, mucho menos de la renta, obviamente. Yo bueno, suelo vivir del fruto de mi trabajo, tal como cada uno de ustedes lo ha hecho. En ese sentido nos volvemos un tipo de nivel de ciudadano normal, si lo podemos llamar así. Bueno, con altibajos, ¿verdad? Como cualquier otra persona, pero no estábamos ni por debajo de la ley, tampoco por arriba. Entonces, ¿a nosotros nos afecta? Claro que no. Esta serie de cambios que está sucediendo no nos está afectando y sí nos va a garantizar un mejor futuro, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Actualmente, sí hay un cambio que se está ejecutando a nivel de país, y es esa estructura que existía, que estaba totalmente dañada, en donde, bueno, los criminales tenían el poder absoluto y las autoridades lo permitían porque también tenían ciertos beneficios. No quiero caer en el error de señalamiento, ¿verdad? No quiero caer en el error de decir esta bandera a la otra, no. Pero vamos a hablar en términos generales, que sí, las cosas estaban muy mal. Entonces, quiero llegar al punto de decir, eso que se vio en aquel entonces hoy se está volviendo a ver. Se está focalizando recursos y estamos en un nivel de superación, en donde muchos se van a ver beneficiados y muchos no se van a ver beneficiados, y en tal caso hasta se pueden ver afectados. Entonces, ¿a dónde quiero encaminar esto? Todo cambio estructural que se da genera también a futuro un nuevo panorama. Por ahí yo hacía la pregunta, ok, se ha dado esto, se ha dado aquello. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? El individualismo es de por sí egoísta y las masas son torpes. Ni siquiera van de la mano, porque el individual es de manera egoísta, porque yo quiero, y a aquel no le doy. Pero en masa nos vuelve torpes. ¿En qué sentido lo quiero decir? Antes habían homicidios. Allá murió don Chepito porque tenía su tiendita y no dio para la renta, lo llegaron a matar. Por allá a la niña Marta le llegaron a pegar un par de balazos porque en la tortillería no quiso dar para la renta. Y así se miraban serie de cosas. Entonces, y ahora que se está planteando este nuevo El Salvador que se está construyendo, en teoría no debería de haber ya más fatalidades. Sin embargo, las muertes siguen. Y no solo siguen, sino que van en ascenso. Pero ya no son homicidios, ya no es delincuencia. A lo sumo hay delincuencia común, ¿verdad? Que sí se ha disparado un poco, pero eso siempre ha existido. En su momento, pues bajó por el temor a las mismas pandillas. Entre ellos estaba. Pero actualmente el nivel de decesos va en aumento. ¿Pero por qué? Bueno, porque en tal lugar se dio un accidente automovilístico. Es que mira, que iban a excesiva velocidad, iban tomados. Por allá, un bucero perdió el control y se fue a estrellar contra una pared y mató a tantos. ¿Qué pasó?
Ah, bueno, andaba endrogado el motorista. Se había drogado. Andaba con cocaína o andaba tomado, qué sé yo. Mire que por allá, por los próceres, perdió el control una rastra e hizo matazón de gente, se hizo destrozo y un montón de cosas. ¿Y qué le pasó? Bueno, pues que el empresario no quería invertir en sus unidades, anda unas unidades todavía y no quiere invertir. Entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir ahora, de ahora en adelante? Se está construyendo un nuevo país, nos estamos convirtiendo en una, bueno, por ahí dice el señor presidente que su plan es llegarnos a convertir, perdón, en un país de primer mundo. Muy bien, está bien. A veces hay que ser nosotros muy positivos, ¿verdad? Hay que poner todo el empeño y hay que aplaudirnos y echarnos flores, ¿verdad? Hay que tener cierto nivel de positivismo, pero a veces como que hay cosas que no se van a poder, ¿verdad? Ser un país de primer nivel o ser un país de primer mundo, como lo llama, estamos a años luz de serlo, no tenemos recursos naturales. A lo sumo lo que tenemos pues es turismo, porque sí, el nivel de turismo sí está muy por arriba y ese sí está en crecimiento. Pero ¿cuáles son estos vicios que se van creciendo, Nuestra economía va a crecer, en efecto, por los niveles de ingresos a nivel turísticos, pero si acá adentro tenemos vicios, que la gente es loca, un montón de motociclistas por la calle, unos sin casco, unos sin señales, unos sin licencia, otros sin saber siquiera manejar, solo andan ahí papaloteando, causando accidentes. Entonces, ¿de qué nos sirve una seguridad que se está implementando, pero si la otra parte la estamos como que descuidando? Entonces, sí falta mucho, ¿verdad? La pregunta que yo planteaba, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Los criminales están presos. Si al caso tienen suerte, van a volver a ver la luz del sol en 30, 40 años. ¿Se lo merecen? No soy quien para juzgar, pero la verdad que estábamos hartos ya de tanta carambada. ¿Se lo merecen o no? Pues yo no soy quien para juzgar. Pero ¿de qué sirve de que la seguridad esté implementándose y por otra parte la estamos descuidando en este sentido? Un día de estos yo iba por la calle, por ahí manejando, y alguien de la nada, en un lugar donde tenía que hacer alto, pues salió con todos los poderes, como dicen, me tiró el carro y yo me quedé así. Vale que yo no suelo manejar rápido, yo siempre ando despacio, por dos situaciones. La primera, porque evito, ¿verdad? Si yo voy a una gran velocidad, alguien que se me cruce no me lo voy a quitar. Y segundo es que cualquier maltrato que yo le dé a mi vehículo, nadie me lo va a pagar, soy yo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a maltratar el carro si nosotros mismos vamos a desembolsar? Entonces, vale que yo iba despacio y no pasó a más. Pero en otras circunstancias hay quienes pues se dan enfrentamientos y hasta famosos se hacen. Allá salen en los videos virales, ¿verdad? Miren, esto sucedió en tal bulevar, en tal alameda, y que acá en el país. Entonces, la estructura a nosotros no nos está complementando. Al menos usted y yo estamos acá en una plataforma y estamos aprendiendo un poco. Nuestro conocimiento se está cimentando. Sus hijos, para los que tienen hijos, yo sé que ustedes los van alineando por la vía correcta. Pero ahí afuera hay mucha gente que pues, tiene una niña, la viste de cortito, apenas llega a sus 5 años la bichita y ella la pone a perrear. ¿Qué quiero decir con esto? La pone a bailar música incoherente, vulgar y como usted le quiera llamar. Al niño le hacen su peinado así bien mero exótico y hasta se pone a cantar y se lo aplauden. Esa estructura es la del mal camino. De nada sirve que se vaya a estar gestionando, que se vaya a estar invirtiendo, que vayamos a sacar al país de las sombras donde hemos estado, si vamos a ir a caer en otra sombra. Esa es la parte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, volviendo al caso de en aquel entonces, se reestructuraron las bases, pero vamos a verlo de un nivel macro, en donde todos los países, bueno, las potencias de aquel entonces y los países que estaban de acuerdo en ese entonces, que se fueron sumando uno a uno,
así como nosotros, El Salvador, que se vino a sumar ahí por 1990, fuimos parte ya de la OMC, 1991, ya entramos nosotros en ese posicionamiento mundial. Volvamos al tema nuestro acá. ¿Qué es lo que va a pasar allá, más adelante? Hay una serie de desorden, y usted lo observa. A nivel político, el oficialismo, por ejemplo, incluso entre ellos está peleando. Acaba de darse una situación de la nueva reforma que se ha dado, en la que se reestructuró las municipalidades a nivel de país. Obviamente mucha gente se ha quedado sin su sustento o está por quedarse sin su sustento. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? Existía un sistema previo. Para bien o para mal, el sistema que existía estaba tan complejo, estaba tan direccionado a alimentar a mucha gente. Para bien o para mal, había gente trabajando y había gente solo extendiendo la mano. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? No hay un plan que se haya focalizado en ese tipo de gente. Simplemente se ha dicho, no, nadie va a perder el trabajo, todos van a ser igual. Pero eso es mentira. Definitivamente que es mentira. No lo digo yo, lo dirá el tiempo. Lo dirá el tiempo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar este cambio estructural del cual estamos viviendo? ¿A dónde nos va a llevar? Y es un cambio estructural bastante polifacético, porque no solo se trata de aplicación de leyes. Por ahí decía uno de sus compañeros, mire, la lepina vino a arruinarlo todo. No es que lo haya venido a arruinar todo, lo que pasa es que de hecho ya estaba mal. La cultura nuestra era, las familias de 1950, 1960, se trataba que entre más hijos habían, más fuerza tenía ese hogar para poder hacerse de sus recursos. Tenía más poder, tal vez no poder adquisitivo en sí, pero sí tenía más fuerza laboral. Los niños a la tierra y las niñas a la atención del hogar. Y así como se generaban aquellos. Bueno, luego vino la inflación, ¿verdad? Luego vino el movimiento de masas, que movieron mucha gente del agro a la industria, mucha gente que vino del campo a las maquilas, a las fábricas. Entonces, como que eso ya vino en disminución. Y aquellos 10, 12, 14 hijos que solían haber por familia, en la actualidad se ha reducido a 2, a 1, 3 a lo sumo. ¿Por qué? Porque la economía sí lo está demandando. Entonces la estructura ha cambiado. De hecho, la lepina ya no es lepina, ahora es la nueva, ha sido derogada, ahora es la nueva ley Crecer Juntos. Misma ley, diferente nombre. Tiene sus cambios, ¿verdad? Pero en sí no es que esto haya venido a perjudicar, no, ya habían cosas que estaban mal. Pero yo le pregunto a usted, como padre de familia, el tiempo que le dedica a su hijo, el tiempo que usted está frente a su hijo, hace que su hijo le preste atención o hacen una actividad juntos, o simplemente le da un celular o una tablet, toma, aquí está, juega. Eso es muy importante. ¿Verdad? Sí, no se preocupe, Elvita. No se preocupe, me imagino por allá va, para qué lado va la tormenta, aquí ya pasó, ¿verdad? Igual ya se me cayó el sistema por un breve momento. Está bien, no se preocupe, Kevin, también aplica, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, la cuestión estructural del cambio no es algo sencillo, no es algo simple. No se me están desconectando todos, estoy viendo que no es una tormenta a nivel nacional, ¿o sí? Bien. Este cambio estructural que se vivió en aquel entonces vino también a cambiarle la cara al mundo, y no solo también la cara al mundo, sino que también vino a dividir los sectores. Y es por eso que desde aquel momento se crean los bloques económicos del momento, ¿verdad? Con la creación, por ejemplo, ya ustedes están adelantados en esa tarea,
con la creación del Plan Marshall, el cual el Plan Marshall llegó a tocar las puertas de toda Europa. Y cuando digo toda Europa, era toda Europa, incluyendo Rusia, bueno, la ex Unión Soviética. Pero ellos dijeron no, nosotros vamos a aplicar nuestro propio Plan Marshall, ¿verdad? Y eso pues fue lo que dio la oportunidad de aparecer a lo que es el Comecon. ¿Sí, Leonardo? Informarle que la compañera Yulisa no se va a tener que desconectar por los mismos inconvenientes. Ok, no hay ningún problema. Yo entiendo. Ya faltan unos pocos minutos para que terminemos la clase también para todos los demás. Entonces, la división de esos bloques, ¿verdad? Hizo que se vinieran la división de esos ideales hizo también que se vinieran a dividir los bloques, ¿verdad? Y cada uno, pues, tuviera su propio camino. Siempre dentro del acuerdo del GATT, tenemos a la Carta de La Habana, la fallida Carta de La Habana, que era la que se desarrollaba en un sentido ya de darle en concreto a lo que se había llegado, a los acuerdos que se habían llegado allá en Bretton Woods, pero esto no funcionó. Entonces, en ese caso, pues se dejó el GATT de una manera provisional, y es lo que ese GATT provisional es lo que se conoce el día de hoy como el GATT 47. Y luego está el GATT 94, que literalmente es lo mismo, solo que se enmarcan las fechas, ¿verdad? Se enmarcan las fechas, el primero como el acuerdo temporal y el segundo ya como el acuerdo del sistema multilateral, pero con el respaldo ya de la institucionalidad de lo que significa la OMC para el mundo, ¿verdad? Aquí tenemos el número de rondas que se dio para la creación o para llegar al marco de la OMC. Y cierran las rondas con el Tratado de Marrakech, en donde se establece la OMC. Y esto es el contenido de la OMC tal cual, el número de acuerdos, la lista de anexos de este acuerdo. Y hablamos ahora del sistema del comercio mundial, del sistema multilateral del comercio mundial, que es la OMC. Y estos es la institución que brinda una serie de acuerdos a nivel muy, digamos, particularmente extensos a nivel mundial, en la cual tratan de las siguientes cuestiones que tienen ustedes en pantalla acá: agricultura, déjenme ver si esto lo presento, perdón, se ve más grande acá. Agricultura, textiles y vestidos, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación pública, normas industriales, reglamentos sobre la sanidad de los alimentos, propiedad intelectual y muchos temas más. Entonces, todos ellos están fundamentados dentro del sistema multilateral mundial. Y para el funcionamiento de ellos, pues hay una serie de principios, ¿verdad? Los principios que dan el respaldo a lo que es este sistema. Y los principios son no discriminatorio, que sean más libres, que sean previsibles, que sean más competitivos y que sean más ventajosos. En el sentido del no discriminatorio, tal como lo dicen acá, hay como que hay una serie, no una serie, en ese caso como que se torna un poco paradójico, porque se supone que el comercio no debe de ser discriminatorio, es decir, se va a tratar a un país como se trata a cualquier otro país que está dentro del sistema multilateral. Entonces, en teoría, no hay discriminación, pero paradójicamente hay que aplicar la discriminación. ¿Pero de qué manera? Mire, cuando nos encontramos ante un ACR, los acuerdos comerciales regionales o la aplicación de los tratados de libre comercio son, en cierto sentido, una medida discriminatoria. ¿Por qué? Porque como es un acuerdo bilateral, es un acuerdo multilateral,
o dependiendo de los países que estén allí entrelazados en ese tratado, en ese tipo de acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, ellos cierran su negocio y dicen, ok, vamos a comerciar, tú y yo, vamos a comerciar, yo te vendo esta serie de productos, tú me vendes esta serie de productos, cuando yo lo estoy comprando, yo lo voy a bajar el arancel y lo voy a adquirir a un arancel preferencial. Automáticamente, todo aquel que está fuera de esos acuerdos bilaterales o multilaterales están siendo discriminados. Entonces es como que la parte paradójica. Sin embargo, a pesar de esta pequeña, digamos, observación o de este pequeño dato que se logra ver, la OMC lo comprende y lo entiende. Y no solo eso, sino que también lo acepta. Y así que por obvias razones, en este sentido, el principio de no discriminación lo trata de aplicar a la nación más favorecida, perdón, al trato de nación más favorecida y al trato nacional, donde dice de que todo el mundo tiene derecho similares en iguales circunstancias en cuanto a los países que forman parte de lo que es el sistema multilateral. Para ello, pues, entramos al principio de comercio sin discriminaciones y inicia con lo de nación más favorecida, que implica un trato equitativo para los demás. El mismo derecho, mismas obligaciones que tiene una nación van a tener todas las naciones que forman parte del acuerdo de la OMC. Luego, ahí vemos dentro del principio la nación más favorecida y igual el trato nacional. Luego vemos el principio de comercio más libre, pero de manera gradual mediante las negociaciones. ¿Qué quiere decir eso de comercio más libre de manera gradual? Bueno, implica que cualquier país que no esté preparado se va a incorporar en cierta manera de forma gradual. No le van a aplicar de una sola vez el mismo sentido de las otras naciones, ya sea que ya tengan mucho tiempo de estar dentro del sistema o que ya sea que sean también países potencia, ¿verdad? Esto se les va a aplicar aplicándoles unos diferentes tipos de obstáculos al comercio, aplicándole una serie de contingentes para que esto se vaya incorporando paulatinamente. Otro de los principios que aplica la OMC es el comercio más libre, que también se hace de manera gradual y mediante negociaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bajar los aranceles. Sí, va a entrar, pero lo hacen de forma gradual, de acuerdo a las negociaciones que se pacten, y estas negociaciones se van a hacer de acuerdo a los estudios económicos que apliquen al país que va a ingresar. Para eso es que hay ciertas etapas, ¿verdad? Los países siempre ingresan primero pues como observadores y después de poco van entrando a ser miembros. De hecho, en la página de Learning de la OMC hay un curso donde le explica el paso a paso para cómo es que se aplican las adhesiones a lo que es la Organización Mundial del Comercio. El fomento de una competencia leal. Acá estamos. El fomento de una competencia leal. Esto lo indica como una premisa de libre comercio. Como una premisa de libre comercio. Sin embargo, no es que exista el libre comercio, porque la liberación de aranceles no se ha aplicado. Si bien es cierto, se aplica a nivel de mercados comunes, a nivel de zonas de libre comercio. Sí se aplica, pero no se aplica esto a nivel del sistema multilateral mundial. Caso de ello es el mercado común centroamericano. Nosotros tenemos un arancel común, pero toda la mercancía de origen centroamericano que se comercializa entre nosotros es libre de DAI. Es libre de DAI, pero si esto viene fuera del área centroamericana, entonces ese sí le vamos a aplicar un DAI, ese sí le vamos a aplicar el arancel, ¿verdad? Y vamos al SAC y bueno, vamos a ver el derecho arancelario de la importación que tiene
Y a ese pues sí le vamos a aplicar. Entonces, en ese momento, pues sí no existe como que de tal manera el libre comercio a nivel mundial, sino que está complementado por una serie de obstáculos al comercio para poder proteger lo que es la economía y la producción nacional de cada uno de los países, ¿verdad? Ya sea a nivel de país o ya sea a nivel de región. Igual, aplican las normas sobre no discriminación, ¿verdad? Hablamos de la nación más favorecida y también hablamos del trato nacional. La promoción del desarrollo y la reforma económica, vista también como un principio del sistema multilateral de comercio de la OMC. Esto pues se enfoca más que todo en el desarrollo de cada una de las naciones y también en la reforma económica de ellos, pero con la aplicación siempre del acuerdo, ¿verdad? Siempre del GATT. Y luego pues hablamos sobre los miembros. A la fecha del 2021 se contaba con 164 miembros y una cantidad de 19 observadores. Entre ellos, pues ahí pueden ver cuáles son: Andorra, Argelia, Bielorrusia, Guinea Ecuatorial, entre otros, ¿verdad? Que son países que están como observadores y están en ese proceso de adherirse a lo que es la Organización Mundial del Comercio. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer como OMC, ¿verdad? Hablamos ya a título interno, es decir, ser un miembro de la OMC no solo significa abrir las puertas al mundo. Lick, perdón, una ¿Sí? pregunta. Esos 19 países que están como observadores, la función directa es ver cómo funciona el comercio de los demás países. ¿Y Así qué es. beneficios tendrían si ellos se adhieren? ¿Cuáles serían los beneficios? O sea, sé que podría haber mejores tratados comerciales, me imagino que, no sé, un intercambio de productos. No sé si estoy en Correcto. lo... Ah, ok, Sí. ok. Ese es como que es digamos, la premisa de ellos es ver si ellos tienen la capacidad de. Y Si ellos ellos, hablan, ellos o sea, están, me imagino, con la OMC ahí, o sea, viendo estadísticas o sea, me imagino que son bien más profundos. No sé, solo me viene la idea y tal vez vagamente tal vez no tengo bien formulada la pregunta, pero no sé, de ahí me llamó la atención esa parte, porque no había caído de repente, pues, o sea, ajá, observadores, o sea, pero desde qué perspectiva, aparte, sé que comercio, sí, pero de hecho es principalmente, usted tiene la idea, digamos, básica, y eso es lo importante. Es decir, ¿qué hago como observador? Es muy parecido, por ejemplo, lo vamos a poner a nivel individual el caso. Por ejemplo, viene Netflix y le dice a usted, por la compra o por adquirir un servicio con una compañía telefónica, llámesele cualquiera de las que haya actualmente, usted quiere un paquete con ellos de internet, teléfono y cable. Y por esa compra usted tiene derecho a 3 meses gratis de uso de Netflix, 3 meses gratis de uso de HBO, o 3 meses de uso de Disney Plus, etcétera, etcétera. Pero 3 meses. Y ok, viene usted y dice, qué chivo, bueno, voy a aprovechar, ya soy parte del mundo y voy a observar eso, ¿verdad? Ya soy parte del mundo de la comunicación, voy a observar esa parte que me ofrecen y empiezo a observar y tengo 3 meses para decidir si me lo quedo o si lo comienzo a pagar. Entonces, en mismas ok, circunstancias se encuentran estos países. ok, ok, va, gracias. Sí. Lo que puede hacer la OMC para usted, para mí, para usted, para todos nosotros a nivel individual, es esta serie de acciones. Bajar el costo de la vida, resolver diferencias y tensiones comerciales, estimular el crecimiento económico y el empleo, reducir costos de actividades comerciales a nivel internacional, fomentar
oiga bien, fomentar la buena gobernanza, contribuir al desarrollo de países, hacer que se oigan más a los débiles, contribuir al medio ambiente y la salud, contribuir a la paz y la estabilidad, ser eficaz sin salir en los titulares de prensa. Es decir, de manera promocional la OMC dice, mire, todo esto lo podemos hacer. Todo esto lo podemos hacer si usted como país se adhiere a lo que es el sistema multilateral. Pero, ¿cómo puede llegar a ser cualquiera de estas, bueno, todos estos eventos, cómo puede llegar a ofrecerlos o cómo puede llegar a prometerlos la OMC y de hecho cómo puede hacer que se cumplan? En efecto, cuando un país que es miembro está teniendo dificultades técnicas, o no solamente dificultades técnicas, sino que también está teniendo una serie de conflictos internos, entonces la organización preocupada por lo que uno de sus miembros está sufriendo, deciden actuar inmediatamente. Ahora, quiero llegar a concluir que la OMC no es el equivalente a las Naciones Unidas. Sí se desprende de tal. Pero para tal caso, la Organización Mundial, o lo que yo decía anteriormente, lo que es el sistema del orden mundial, está ampliamente organizado y cada una tiene sus propios funciones, ¿verdad? Si un país entra en guerra o está siendo atacado, bueno, simplemente se activan las Fuerzas Armadas y los elementos de las Naciones Unidas pues son enviados, o los aliados son enviados. Por lo general siempre hay un conflicto porque los aliados de un bando apoyan a este país, pero los aliados del otro no apoyan a estos aliados y es donde se genera la serie de conflictos. Pero ahí nos salimos un poco del contexto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un país se vuelve ingobernable o en su defecto tiene, digamos, ya sea que se encuentra acéfalo de presidencia o ya sea que tenga una gobernanza ilegítima? Entonces, automáticamente lo que se hace es el castigo. Pero no es que castiga directamente, simplemente le dice, ok, señores del bloque económico tal, el país X está fuera de control, entonces lo que vamos a hacer, no le vamos a vender. Y si no, pues le vamos a vender, pero le vamos a vender a precios altos. O si le vamos a comprar con los aranceles altos. Entonces, esta serie de medidas hace de que se trata de controlar. Acuérdese usted que un país que no tiene comercio exterior se ahoga definitivamente, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema, Eneida, sí, yo entiendo, así que no se preocupe, pase buenas noches. Bien, y así es la manera de cómo se puede llegar a cumplir, ¿verdad? Los procesos y beneficios que la OMC aplica. No todo es color de rosa. Déjeme decirle que no todo es color de rosa, porque la falta de competitividad también vuelve negativo este proceso para la producción interna de un país. Si un país no está listo competitivamente, pues esto puede ser nefasto para su economía. Por eso me llama la atención lo que usted dice, lo que el presidente menciona. El objetivo que tiene está bien, pero ¿qué vamos a producir más allá del turismo? Porque no producimos, somos más consumistas. Somos más consumidores. Y entre más tratados, no sé si sea lo más idóneo, pues, porque hasta el frijol, el arroz y todo lo que en su momento, incluso el café creo que ha tenido baja. Yo no sé, o sea, de verdad, ahí estoy un poco, no sé si diría ignorante, pero sé que ya no es como en aquellos tiempos atrás, previo a la guerra, que era constante con todo ese proceso que se dio de la guerra, creo que fue debido a las tierras que querían ser usurpadas y robadas por la falta de preparación de alguna gente y otros que vinieron de Buxa. Aquí les vamos a robar, les vamos a vender, les vamos a dar espejos, sí, para que puedan, no sé. Entonces pienso yo que para poder crecer y
y alcanzar, porque toda la historia y sentar el precedente que ahorita se ha iniciado, ojalá dentro de todo eso se siga construyendo para ver qué tanto puede alcanzar el país a producir algo que, pues, así como otros países. La Suiza produce, que ¿cómo se llama el producto? Se me ha escapado, pero increíble. Sí, sí. Y es una situación bien complicada, es decir, si nosotros no nos volvemos competitivos, definitivamente que nos va a pasar llevando el tren, ¿verdad? No nos vamos a subir, sino que nos va a pasar encima. Quedaríamos estancados prácticamente, ¿verdad? Solo Sí. con el sueño de querer, como tipo la selección cocatleca, solo con el sueño de querer llegar a algo. Y volvemos a Eso, quedar en la misma, eso sin sí nada. dolió, Va, eso sí dolió, pues sí, nos siguen dando a todo, como dicen, ¿verdad? Pero puta, tristemente, ojalá que no, tristemente. Ajá, no por eso, o sea, es triste. algo al chiste, pero de verdad, o sea, el país, creo yo, es lo que nos queda a nosotros y cómo vender para que no vuelva a pasar lo mismo, que de afuera vienen como querernos imponer ciertas cosas y no producimos más nada. Sí, es una situación bastante compleja, pero mire, lo que hace grande a un país es su gente. Así que ustedes, Exactamente, en eso sí hemos sobresalido a nivel mundial porque sí, piden la mano de obra salvadoreña, es la que más rinde. así O sea, es. tengo un amigo allá que me dice, no, hombre, los guatemaltecos y los hondureños, o sea, no sé, puede ser que en otros países cambie, pero, me dice, de verdad que quieren ganar bastante y quieren trabajar poco. El Sí, salvadoreño, si le decís, venga y le pagas bien, ahí va, ahí por vamos. más, o sea, con tal de querer ganar, o sea, no. Pero Correcto. sí, interesante la historia. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nos vamos a quedar acá. Únicamente pues nos faltan un par de láminas, que esto ya es tema de lo que es la valoración, ¿verdad? El tema del valor de transacción. Por ahí se lo voy a dejar. Y aquí está el inicio de lo que es el GAT. Este es el señor acuerdo que es el cual vamos a desarrollar todo el semestre, ¿verdad? A partir, no de la siguiente clase, a partir de las clases posteriormente al regreso de vacaciones. Todavía nos queda ver un poco, el día de mañana vamos a ver un poco de los bloques económicos formados, posteriormente a lo que es el plan Marshall, ¿verdad? Y a lo que es la creación o lo que dejó los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? Entonces la información que tenemos de momento y con esto estaríamos finalizando la presente clase, ¿verdad? Así que no sé si tienen alguna duda de momento, eh, alguna duda que tengan para ver si la despejamos ahorita, ya sea sobre la tarea, sea sobre la clase. Agradezco mucho su atención, aprecio Por mucho mi su parte, no, paciencia. gracias, gracias, gracias. Perfecto, muchas Tampoco por mi gracias. parte, todo Muchas bien, gracias, gracias. Lirio. Gracias. Aprecio mucho su Yo paciencia y también, sobre todo todo tranquilo. muy bien, gracias, Alirio. Sí, me disculpo con ustedes por la situación de la tormenta, ya que tuvimos esos altibajos y yo sé que pues algunos también lo pasaron, ¿verdad? Algunos se tuvieron que desconectar por ello, pero gracias, ¿verdad? Por No, estar no hay aquí. problema, que es entendible todas las situaciones, no hay Perfecto. problema. Bueno, Ahí pues, estamos. ok, nos vemos el día de mañana, si Dios permite, en la Chévere. clase de 1 a 2, ¿verdad? Más o menos, por ahí. Así que nos quedamos hasta acá y les deseo que pasen una muy buena noche. Se me cuidan. Buenas noches.